Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio. Bueno, en esta oportunidad estamos charlando con un amigo de la casa, Diego Lodestro. Vamos a hablar de su última obra, que aquí la tengo, Felicidad Asintótica, es su título. La ideología de la felicidad en la era del vacío es el subtítulo. Es tu segundo libro, el primero es Psicagogía del año 2016. Para quienes no lo conozcan, bueno, Diego es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es consultor filosófico, es divulgador. Su cuenta te encuentran en Instagram como Filosofía a la Vida. Filosofía de la vida, exactamente. Así, todo junto, como suena. Después voy a dejar los links en la descripción, así lo pueden encontrar fácilmente. Y bueno, vamos a charlar esta horita sobre, bueno, entre otras cuestiones, la felicidad en el medio de el desarrollo del capitalismo actual. Como ya saben, estamos analizando el actual proceso de desarrollo capitalista desde distintos ángulos, ¿no? Hablamos con Caracoche, con Horowitz y con un montón de personas sobre distintos ángulos, algunos desde el punto de vista económico, otros desde el punto de vista más sociológico, político, etcétera, filosófico. Bueno, hoy vamos a verlo desde el punto de vista estrictamente filosófico, pero haciendo hincapié en la filosofía práctica, que es la especialidad de nuestro invitado el día de hoy. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, y muchas gracias por la invitación. Me metiste en el medio de un montón de personajes grosos, así que me siento honrado y no sé si merezco el honor de estar en el medio, así que bueno, te lo Sí, lo agradezco. mereces. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vamos al punto. ¿Qué Dale. pasa hoy con la felicidad? Bueno, a ver, en principio yo creo que la felicidad está atada a dos cuestiones. Y acá quiero hacer una aclaración que viene a cuento de muchos, no sé si muchos, pero algunos colegas del ámbito de la filosofía que han puesto la felicidad como el tema fundamental sobre el cual abordan, y para ellos citan, bueno, Aristóteles y demás, eh, generando una serie de confusiones importantes con respecto a la filosofía y la felicidad, porque si bien es cierto que Aristóteles en la Ética va a abordar la cuestión de la felicidad como la búsqueda del bien supremo, la eudaimonía, como aquel tipo de felicidad a la cual los seres humanos podemos aspirar, no hacia a ser macarios, ¿no? Esa felicidad que es propia de los dioses, y a los cuales los humanos no podemos aspirar, so pena de hubris, ¿sí? Es decir, cualquier individuo que ose sentir una felicidad similar a lo de los dioses pueden castigarlos incluso con enviándoles ate, que es una especie de locura, ¿no? Una locura que lo lleva al individuo a la muerte. Lo cierto es que hoy la felicidad se ha tomado como referente filosófico, eh, y se ha tratado de fundamentar esta búsqueda de la felicidad, obviamente en referentes en la filosofía, entre ellos Platón, por ejemplo, sin ir más lejos, la autora de este libro taquillerísimo y conocidísimo, El Secreto, va a aludir a Platón en varias ocasiones, ¿no? O sea, para tratar de fundamentar esta cuestión de Platón conocía el secreto, ¿no? Con lo cual hay una cuestión de ir a buscar en filósofos que nadie va a chequear, porque lo cierto es que, salvo que seas filósofo, no vas a ir a chequear la fuente, y más cuando decís Platón, andá a buscarlo dentro de los 36 diálogos de Platón, a ver en qué diablos, en qué momento exacto del texto del diálogo va a decir el secreto de, ¿no? De la ley de atracción en este caso. Es bastante complejo, nadie va a chequearlo, es una falacia de autoridad. Bueno, pero el punto está en que si uno hace una búsqueda fácil en Internet, lo que se va a encontrar es que hay material felicitario a lo pavote, es decir, por todos lados te vas a encontrar con temas que abordan la cuestión de cómo ser feliz,
ser feliz o en los vínculos o en las relaciones o simplemente ser feliz. La felicidad es un tema que la gente sigue buscando a pesar del tiempo. Y paralelo a esto, que es un tema que abordo yo en el libro, es decir, el libro tiene un título que es Felicidad Asintótica, pero hay un medio para conseguir la felicidad que tiene que ver con el pensamiento positivo. Es decir, todas estas corrientes felicitarias van a poner como fin último, ¿sí? Como causa final la felicidad, pero podríamos decir que eh, dentro de las otras causas va a estar el pensamiento positivo, ¿no? Por eso van a estar totalmente asociados. O sea, la persona que es feliz es aquella que tiene ciertos pensamientos de índole positiva, que hace afirmaciones, que dice tal o cual cosa sobre sí mismo, que se reafirma, que tiene autoconfianza, que tiene autovaloración, que tiene una autoestima alta. No hay persona que sea feliz y tenga una autoestima baja. O sea, la cuestión de amarse a sí mismo son cuestiones que van a estar rondando dentro de todo el material felicitario que uno puede encontrar en las redes. O sea, basta hacer una búsqueda en Amazon que nada, va a aparecer miles y miles de textos, audiolibros, casi todos con un lenguaje muy llano, muy simple, y específicamente, que es donde yo centro la investigación y la crítica, cómo la felicidad que fue hasta, por lo menos hasta principios de los años, la primera mitad del siglo XX, un tema que estaba abordado, obviamente por la psicología y algunas corrientes psicológicas, pero no había un soporte científico, no había un intento cientificista de fundamentar una técnica científica para alcanzar la felicidad. Bueno, a partir de los años 50 eh, Seligman va a intentar buscar con lo que se denomina la psicología positiva una forma científica de alcanzar la felicidad. Bueno, ahí va un poco también la crítica, ¿no? O sea, que voy a desarrollar en el libro. Para los que no tienen mucha idea, el autor es Friedman. Seligman, ¿Cómo se escribe? Seligman con S, Seligman, Ah, Seligman. Ok, Seligman, bien. Para los que andan medio perdidos, sí. estamos hablando de todas estas nuevas corrientes de, por ejemplo, coaching ontológico, Ujú, de los que hay cursos, muchos, algunos son muy caros, ujú. y en el coaching se mezclan cosas como, no sé, el evangelismo, la especulación con criptomonedas. Bueno, ahora han apresado al famoso Cositorto, que también era coach. Bueno, hay toda una corriente también con el tema del coaching ontológico ahí que está bueno aclararlo. Yo en una charla que hice ay, ¿cómo es que se llama este muchacho? Que es de Mar del Plata, bueno, ahora no me acuerdo. Fede Mana, Fedeman, Federico exactamente. Mana. A veces uno pone todos los modelos de coaching en la misma onda, ¿no? Y yo a veces trato de diferenciar las buenas intenciones también. Eh, Por ejemplo, lo que es la corriente del coaching ontológico originaria, como había comenzado, es desarrollada por Rafael Echeverría, que es sociólogo de corriente marxista y filósofo, ¿sí? Tiene un doctorado en filosofía. Y él lo que desarrolla originalmente intenta como un acercamiento, de hecho, si uno lee, por ejemplo, por la senda del pensar ontológico, se va a encontrar con un modelo muy similar a lo que hoy podríamos denominar el asesoramiento filosófico. De hecho, él dice, mi intención es llevar la filosofía a la calle. Yo creo que lo que nosotros conocemos hoy como coaching ontológico, tal cual como aparece en las redes y todo eso, es toda la derivación neoliberalizada de ese intento, buen intento, pero fallido quizás,
de hacer algo realmente positivo, de llevar la filosofía a la calle, con un nombre demasiado marketinero a mi gusto, ¿sí? Porque podría haberle puesto cualquier otro nombre, obviamente con mis diferencias ideológicas en términos de, de desarrollo conceptual, de ideas, quizás su interpretación que hace de Nietzsche o su interpretación que hace de Heidegger, etcétera, etcétera, muy alejado de lo que yo pienso, pero digo, no deja de ser como una especie de intento de llevar la filosofía a un ámbito que está completamente desprovisto de filosofía, como puede ser los entornos públicos, de gente que por ahí nunca se ha interesado y bueno, ahora le llama la atención. Creo que hay un intento ahí. Ahora, lo que ha sucedido después con toda la corriente del coaching en general, no solamente con el ontológico, es que se ha empezado a mezclar con toda una serie de técnicas para el desarrollo del yo que ha terminado desvirtuando todo ese bagaje filosófico que sí tiene por ahí el intento ontológico del coaching, odio el término. Sí, me parece que son dos mezclas, coaching y ontológico, me parece que es como comer locro con dulce de leche. Pero, bueno, nada, trato de no solamente guiarme por el nombre y leer un poco más. Bueno, yo en su momento leí Ontología del lenguaje, me parecía interesante el planteo, crítico, o sea, critico todo el ensayo, pero digo, bueno, tiene un desarrollo, hay algún intento de ensayo filosófico más profundo, no así con otras corrientes que me parecen deplorables. Bueno, por ejemplo, Cositorto lo que ha hecho es usar el nombre, porque de ontológico, o sea, de lo que es el coaching ontológico original no hay absolutamente nada, porque, o sea, incluso no sé si tiene algún tipo de formación, Cositorto, ha sido un vendedor de autos frustrado, como ha pasado con muchos, ¿sí? eh, que se han dedicado básicamente a hablar sobre negocios, criptomonedas y a mezclar un montón de basura mientras están citando a Heidegger, ¿sí? Mientras están usando su nombre en vano, ¿no? ¿Qué diría Heidegger, no? Y mezclado. No, Heidegger se mata, ¿no? Eh, no, inclusive yo me acuerdo que tuve una charla hace bastante tiempo, era cosa de, no sé, 10 años atrás, con un coach ontológico y le decía, él me decía, no, porque Rafael Echeverría lo que trata es deshacerse de la metafísica, dice, eh, y, y para esto, o sea, Heidegger, que está en contra de la metafísica y va a poner al último de los metafísicos, lo va a poner a Nietzsche, le digo, pará. Si vamos a citar a Heidegger, citemos con autoridad, le digo en ese momento, y le digo, vos acordate que Heidegger dice clarito que cada vez que hacemos un intento de deshacernos de la metafísica, ese planteo es metafísico. Entonces, cuando vos te intentás deshacer de la metafísica, estás haciendo también metafísica. O sea que Rafael Echeverría, cuando intenta decir que su planteo no entra en el programa metafísico, sino que es un programa posmoderno, antimetafísico, está haciendo metafísica. De hecho, le pone ontología a su libro. ¿Sí? O sea, Sí, más que hay, nada la primera parte, ¿no? O lo que se llama el primer Heidegger. claro, Después está el Heidegger de la Kehre, ¿no? Del viraje, que ya esa es otra historia otra cuestión, sí, sí, es claramente. otra historia muy larga. Eh, Te iba a preguntar, ¿cuáles son las características principales del pensamiento positivo? En principio, eh, una de las características tiene que ver con centralizar todo en el lenguaje y la mente, ¿sí? La mente y el lenguaje. ¿M? Es decir, el pensamiento positivo apunta justamente a generar un conjunto de afirmaciones eh, tranquilizadoras, emulando lo que, por ejemplo, hacía o promovía el calvinismo protestante
en la época de la Reforma, ¿sí? Después de la época de la Reforma, donde nos encontramos con un pobre calvinista que, por un lado, tenía claro que Dios era completamente arbitrario a la hora de elegir a quienes salvaba y a quienes mandaba a la destrucción, era arbitrario, y por otro lado, también sabía que su salvación no dependía ni de fe ni de obras. O sea, el catolicismo dice, son tus obras las que te salvan. El protestantismo luterano va a decir, es tu fe la que te salva, y Calvino va a decir, no es ni la fe ni las obras. ¿Mm? Pero no solamente eso, o sea, no solamente no es ni fe ni obras, sino que además Dios es arbitrario. Es solamente por su beneplácito que vos sos condenado o sos salvado. Entonces, el calvinista, el creyente, necesitaba cierta reafirmación, y ahí aparecen otras declaraciones donde, por ejemplo, no sé, mira, te leo algunas ideas que están en el libro. eh, si vas a la página 40, 41, eh, el cuarto y el quinto punto, ¿no? O sea, el tercero es Dios distribuye la gracia como le place. ¿Mm? El primero es esto, ni por fe ni por obras. El segundo, Dios es arbitrario. El tercero, Dios es arbitrario. El cuarto, de acuerdo con su beneplácito, quienes son llamados para vida los decide por su fuerza optar por lo que es bueno. ¿Esto qué significa? Significa que, de acuerdo al pensamiento calvinista, si vos optaste por un camino bueno de hacer el bien, es porque Dios te predestinó. O sea, ¿estás haciendo bien? ¿Tenés un trabajo? ¿Haces bien tu trabajo? ¿Sos un buen profesional? No es porque sos buen profesional, es porque Dios te predestinó para eso. ¿No? Y el quinto punto dice, Dios retira a quienes son predestinados a condenación los dones que tenían y los entrega a la tentación, el pecado y la corrupción. Ahora, en vez de laburar, eh, te estás yendo a chupar a la taberna, es porque Dios te entregó a la condenación. ¿No? Entonces, eso genera un nivel de ansiedad que hace que el tipo empiece a necesitar, por un lado, reafirmar su fe. ¿Por qué? Porque como la fe es un don de Dios, si yo tengo dudas acerca de mi fe, o sea, el hecho de que yo tenga fe no es por un esfuerzo mío, es porque Dios implanta la fe en mí. Entonces, si yo tengo dudas, no tengo fe, entonces Dios no lo implantó. Y ahí empieza la búsqueda obsesiva por los pensamientos. ¿Sí? Los pensamientos, uno se vuelve un policía de sus propios pensamientos, tratando de cazar esos pensamientos dubitativos acerca de la propia fe. ¿Dios me eligió o no me eligió? No, no, me eligió. Entonces, ¿qué hace? Empieza a afirmarse, no, Dios me eligió porque yo tengo una buena reputación, porque tengo mi profesión, porque trabajo, porque no soy una persona que se dedica a la tentación. Bueno, ahí aparece, como vemos, las raíces del pensamiento positivo. ¿Mm? ¿Qué sucede después? Bueno, empieza a acontecer lo que se denomina una religión laica, ¿no? Aparece en la misma época la industrialización, el capitalismo, y el capitalismo se va a agarrar un poco de todo esto porque, claro, tiene un tipo que es un profesional, que trabaja, que genera, se va a aprovechar de determinados pasajes bíblicos, como por ejemplo eh, el hecho de que los grandes patriarcas habían sido personas adineradas y con muchísima riqueza, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Job, por ejemplo, por citar un caso. Job era un hombre que, según el texto bíblico, era amadísimo por Dios, y no solamente amadísimo por Dios, sino que ese amor a Dios, ese, ese amor de Dios se reflejaba en sus riquezas. De hecho, cuando Satanás entra en este debate con Dios por la vida de Moisés, perdón, por la vida de Job, lo que nos vamos a encontrar es que
Satanás le quita todas sus posesiones y es ahí cuando su esposa le dice maldice a Dios y muere. ¿Por qué? Porque Dios no te está bendiciendo, porque ya no tenés todas las posesiones que tenías. Esto es lo que va a suceder, por ejemplo, ya en la época del cristianismo, cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿no? Che, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es esto de que los ricos no pueden entrar en el reino de los cielos? Si los ricos son ricos porque tienen la bendición de Dios, ¿cómo puede ser que no entren? Bueno, y todas las palabras de Jesús con respecto a felices son los pobres, ¿sí? Reafirmando la pobreza como una característica, o sea, como diciendo, no, pobre o rico no es la cuestión fundamental de la bendición de Dios, ¿no? Pero eso es otra cuestión. Lo que quiero mostrar es que hay toda una corriente dentro del calvinismo protestante que va a aceptar la riqueza como prueba de la bendición de Dios. Entonces, si Dios me dio dones, los tengo que utilizar. Y uno de los dones que me dio es el trabajo. El otro don que me dio es la fe. Entonces, si tengo dudas de mi fe, tengo que reafirmar mi fe. ¿Y cómo la reafirmo? Con ciertas frases o ciertas oraciones o ciertos mantras. Y para reafirmar mi profesión, ¿qué hago? Trabajo, trabajo, trabajo. ¿Por qué? Porque el fruto de ese trabajo va a ser la riqueza como fundamento o como prueba evidente de la bendición divina. Bueno, obviamente esto se lo apropia el capitalismo, generando, como dice Benjamin, ¿no? Una religión laica, ¿sí? Una religión eh, que inexpiable, ¿sí? Que no puede expiar, sino que al contrario genera la culpa como parte de su propio medio. eh, y ahí aparecen dentro de estas corrientes, como respuesta al calvinismo protestante, religiones neoprotestantes. ¿Sí? Muchas de nosotros las conocemos, por ejemplo, las corrientes, no sé, el mormonismo, lo que fue en su momento los estudiantes de la Biblia, los testigos de Jehová, que también van a surgir en 1879, casi 20 años antes el mormonismo, o el mormonismo, o también llamado la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que van a ser derivados del anabaptismo, del metodismo, del adventismo del séptimo día, etcétera, etcétera. Y va a haber una en particular que va a ser la Iglesia del Nuevo Pensamiento. ¿Sí? La Iglesia del Nuevo Pensamiento se va a proponer como una respuesta al calvinismo protestante y se va a apropiar de las prácticas, pero ya de forma laicizadas. ¿Sí? Ahí van a aparecer Ralph Waldo Emerson, por ejemplo. Mira, por ejemplo, para 1901 va a aparecer Helen Williams. 1901, Helen Williams, y va a acuñar el término ley de atracción. ¿Sí? 1901. Ella era parte de la Iglesia del Nuevo Pensamiento. Eh, bueno, y ahí van a aparecer también muchos otros. La ley de eh, la atracción va a aparecer, pero despojada de sus elementos teológicos, religiosos, etcétera, y Exactamente. aplicada al mundo empresarial. Va a aparecer aplicada más que, sí, al En plano parte, ¿no? personal individual, ¿no? Claro. Yo creo que hay una nueva l- Kimby, que es eh, la que va a desarrollar esta iglesia del nuevo pensamiento, va a hacer mediante, de hecho, empieza a tener contacto con médicos, con neurólogos, con psiquiatras, que van a empezar a aceptar la propuesta de Kimby de las afirmaciones, etcétera, etcétera, y le van a encontrar como un aspecto bastante científico, ¿sí? O van a intentar fundamentar desde la ciencia. Ahí va a aparecer esta cosa de que el pensamiento positivo afecta nuestros niveles de mm, inmunológicos, y todas estas cuestiones que nosotros conocemos porque llegan hasta el día de hoy, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, Helen Williams va a tomar esta noción o va a acuñar la noción de ley de atracción y la va a aplicar a ámbitos más personales, digamos. Después va a venir Rhonda Byrne en el año 2000 y va a proponer el secreto de la ley de atracción. O sea, estamos hablando 100 años después casi, ¿sí? 100 años después va a aparecer esta tipa
pensando que inventa algo, no inventa absolutamente nada, sino lo que hace es reciclar lo que ya existía a mediados del siglo XIX, y lo va a transformar en una serie de técnicas, de afirmaciones, de pensamientos, y se va a restaurar otra vez la policía del pensamiento. Ya ahora no se van a buscar el pensamiento negativo como pensamientos de falta de fe, sino que la fe, en vez de estar proyectada en un ser trascendente, se va a introyectar en un ser inmanente. Ahora la fe es en uno mismo. Ya no es en Dios como ser trascendente, sino que va a ser la fe en uno mismo. Tengo fe en mí mismo. ¿Y cómo sé que tengo fe en mí mismo? Porque cuando me aparecen las dudas, como al calvinista le aparecían las dudas sobre si Dios lo había elegido o no, cuando me aparecen las dudas si yo voy a lograr mis objetivos o no, entonces yo me reafirmo. Y vas a encontrarte con Nati Franz, por ejemplo, que te va haciendo tapping, ¿sí? Y va a decir, yo me amo, yo me quiero, todo está bien, ¿sí? Eh, y bueno, todas estas cuestiones que parecen un poco irrisorias. Bueno, pero todo esto, yo un poco en el libro al principio lo pongo, ¿no? O sea, yo barajo como cuatro hipótesis, eh, y por eso también el título, ¿no? Felicidad sintótica, la ideología de la felicidad en la era del vacío. ¿Por qué? Porque hay una ideología de fondo. Y esa ideología es lo que intenta es producir, ¿sí? Un tipo particular de sujeto que es un tipo narcisista e individualista. O sea, necesita este tipo de pensamiento, esta ideología felicitaria, necesita un tipo narcisista e individualista, sí o sí. ¿No? Eh, de hecho, cito dos casos, algunos que están centrados en Argentina, por ejemplo, cuando fue una meditación masiva que se realizó en Costanera Norte. Creo que vino Sri Ravi Shankar. Ah, el Ravi Shankar, que fue Macri. Claro, me parece que Ah. fue esa. Bueno, que esa fue una meditación para ayudar a no sé a quién. Bueno, la cuestión es que yo lo que planteo es, no hay ninguna, o sea, había personas del ámbito de la medicina también involucradas que planteaban la cuestión de que este tipo de meditación podía llevar, mira, te lo leo directo, así te lo digo directamente, ¿no? Según la directora de la Fundación, Beatriz Goyoaga, asegura que está comprobado que los meditadores emiten iones positivos que quedan por un largo tiempo en la atmósfera y tanto el positivismo como la limpieza mental se contagian. Entonces yo pregunto, ¿cuáles son los resultados alcanzados de las meditaciones de esas 150.000 personas? Porque eran 150.000 personas en el 2012 que habían venido a meditar, Es ¿no? como cuando Goku pide energía para hacer la Genkidama, algo así, en Dragon Ball. Claro, 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 exactamente. Fíjate cómo la cuestión política, esto lo dice, pero clarito, lo dice Lipovetsky, ¿eh? Lipovetsky, a ver, para que lo tengo por acá. Eh, Mirá, para que Lo citas esto, bastante a Lipovetsky. sí, 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 lo cito bastante. Dice, en un momento en el que el crecimiento económico se ahoga, el desarrollo psíquico toma el relevo. En el momento en que la información sustituye la producción, el consumo de conciencia se convierte en una nueva bulimia. Yoga, psicoanálisis, expresión corporal, zen, terapia primal, dinámica de grupo, meditación trascendental. A la inflación económica responde la inflación psi y el formidable empuje narcisista que engendra. ¿Qué es lo que pasa? O sea, según Lipovetsky. Acá habla del desarrollo económico se frena, pero también cuando el desarrollo económico se frena, también se empieza a frenar ese movimiento político que había existido en los 70. En los 70, por ejemplo, el hipismo, ¿sí? Era un movimiento no solamente de estas nuevas corrientes New Age y demás, pero había una intención política, había una onda política en ese empuje, digamos, que obviamente se pierde, ¿sí? Se pierde. Eh,
cuando esta fuerza política empieza a verse ahogada, se empieza a introyectar esa energía que podríamos denominar libidinal, que estaba orientada hacia el exterior, hacia el ámbito político, hacia la movilización, y ahora no nos movilizamos, no hay más movilización, ahora hay quietismo. Ahora nos sentamos, nos cruzamos de piernas, cerramos los ojos y meditamos. ¿Sí? Y dice, si meditamos todos en conjunto, entonces vamos a ayudar mediante la proyección de iones al país o a vaya a saber qué cosa. Eh, Ese es uno de los casos. El otro caso que cito es alguien, un famoso personaje que dice que hace meditación también y que es el tipo que se considera el hombre más feliz del mundo. No sé si escuchaste hablar de este personaje. A ver si encuentro el nombre, porque no me acuerdo ahora. No sé, hay muchos. Había uno que decía que vivía del aire, que no comía. Sí, no, pero este particular se lo considera el Sí, me hombre más suena, feliz del mundo. pero no sé quién es. Porque, pará que lo busco porque. Ah, acá está, Meditación de la Compasión, acá está. Eh, eh, ma- Acá. Dice, hace más de 15 años la Universidad de Wisconsin llevó a cabo una investigación sobre un tipo de meditación llamado meditación de compasión. Los resultados de este experimento llevaron a la definición de lo que se llamó el hombre más feliz del mundo. Si bien desarrollaremos esta cuestión en uno de los capítulos, o sea, fija, que creo que es el capítulo 1 o el capítulo 2 que lo voy a desarrollar. Lo que planteo es que este personaje, o sea, lo conectaron a un montón de electrodos y empezaron a estudiar sus ondas cerebrales para definir a partir de lo que se denominó la meditación de la compasión. Y yo uno de los planteos que hago es que la compasión siempre está direccionada hacia un otro. Ahora, acá la compasión no está orientada hacia afuera, está orientada hacia adentro. ¿Sí? O sea, de hecho la palabra misma compasión implica el término comp, ¿sí? Que hay una, junto con alguien, ¿sí? Con pasión, el pathos, ¿no? O sea, de hecho esto viene del griego también, siumpatheia, que es, ha derivado en lo que nosotros conocemos como simpatía, quizás mal utilizado o transliterado o cambiado su significado, pero siumpatheia es sentir junto con el otro. En cambio, esta meditación de compasión es un ejercicio netamente solipsista, donde el único que experimenta la felicidad en la experiencia de la compasión, me regodeo en cuán compasivo soy, es la persona que lo hace, pero sin ningún resultado para con el otro. El otro está completamente desdibujado. Y es triste esto. Y bueno, después la experiencia neoliberal que cuento con el texto de Camilo Cruz, un texto que se denomina La Vaca, que fue conocidísimo en el ámbito de la autoayuda, de un monje y su ayudante, que llegan a un lugar de una familia muy, muy pobre, una familia que era tan pobre que lo único que tenía era una vaca de la cual hacían leche y queso. Eh, y claro, el monje se queda a dormir junto con su ayudante ahí y a la noche lo llama su ayudante, agarran la vaca, la llevan a un acantilado y tiran la vaca por el acantilado y la matan, obviamente. Al otro día ellos se hacen los boludos y la familia se encuentra con que no tenía más la vaca. La única fuente de alimentación ya no la tenían más. Entonces, esto obligó a la familia a tener que rebuscársela por otros medios. Ellos se fueron y volvieron al cabo de un año y se encontraron con que ahora la familia, no sé, cultivaba hortalizas, tenían una vida un poco mejor, etcétera, etcétera. Entonces el razonamiento que hace Camilo Cruz en este texto, en esta metáfora, es hay que sacrificar a la vaca. Dice, hay personas que tienen la vaca atada, ¿sí? Entonces, no importa cuán pobre sos, seguramente vos tenés algo que te mantiene en ese estado de pobreza, entonces vos tenés que sacrificar eso que te mantiene en ese estado de pobreza. Y así tenemos, por ejemplo, un montón de estos niños, adolescentes, que piden prestado 1.000, 2.000, 3.000 dólares, juntan ese dinero que quizás sea el único que tenga la familia, y van y se lo dan a este personaje Yados, ¿sí? Por una mentoría
de esta mentoría pedorra que le llaman jefazos, ¿no? Donde se van a comer en lugares súper caros, se alquilan o se compran Rolex para andar mostrando que tienen un Rolex de oro, etcétera, etcétera. Bueno, este es el tipo, esto es la primera hipótesis, ¿no? El sistema está pensado para generar un tipo particular de sujeto que es el narcisista individualista. Y la segunda es que este sujeto justamente obedece a ciertas necesidades del mercado. ¿Sí? Y como obedece a ciertas necesidades del mercado, se convierte en sí mismo, él también en un producto, ¿sí? De consumo. ¿Sí? Es él se consume a sí mismo como producto, ¿sí? Y por ende, él no se da cuenta que cuando intenta satisfacer sus propias necesidades, lo que está satisfaciendo en realidad no son sus necesidades, sino las necesidades del mercado. Y la cuarta hipótesis es que, como todo esto ocurre, el tipo se convierte en productor y consumidor a la vez. Byung-Chul Han dice, entra en un estado de una neurosis donde entra en un estado de contradicción consigo mismo, en una pugna consigo mismo, y como se convierte en producto y consumidor a la vez, se consume a sí mismo pensando que se desarrolla, ¿no? O sea, bueno, esto es toda la idea que atraviesa la cuestión de la felicidad asintótica y por eso es asintótica, porque el sistema lo que necesita es que vos no alcances la felicidad justamente, que siempre te falte un poco para alcanzarla, que siempre estés a punto y que vos sientas que ya está ahí y cuando ya está ahí, bueno, ahí te lo quita. Y dentro del paraguas de la felicidad asintótica van a aparecer el amor asintótico, si querés, donde tenés el sujeto que busca, se enamora de una persona, está con esa persona un par de años, pero llega un momento y dice, no, ya no me cierra porque yo he crecido y la otra persona no creció a mi ritmo y bueno, ahora tengo que buscar otra. Entonces siempre está en la búsqueda de nuevos amores, de la misma forma que está en búsqueda de los nuevos libros de autoayuda que van saliendo, porque siempre hay un nuevo curso que le falta hacer, todavía no alcanzó a realizar este máster que le va a permitir alcanzar este grado de felicidad y este grado de positivismo, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí fui hablando muy rápido, pero me entusiasmo con el tema y No, está perfecto. no sé si por ahí, no sé si es que mezclé, bueno, nada, vos No, preguntame porque, ok, ok. Traté de ser lo más lineal posible igual. perfecto. Es que nada de esto se explica sin el proceso de socialización que impone el capitalismo. Como hablabas del hipismo y demás. Eh, Todo eso se dio en un contexto de Guerra Fría, Ujú, donde del otro lado había una alternativa al sistema capitalista, tal cual, con sus virtudes y sus defectos, pero había una alternativa. tal cual. Y bueno, fueron todos movimientos de protesta que surgen como respuesta en el contexto de Estados Unidos a la opresión racial, en el caso del surgimiento de los Panteras Negras, eh, toda la prédica anticolonial e incluso antiimperialista en contra del propio Estados Unidos, porque vos pensás que para un yanqui tienen un sistema de salud pésimo, privado. Hay barrios como Queens o Los Ujú, Ángeles, donde hay muchísima pobreza. Ahora está el tal cual. flagelo del fentanilo y el gobierno gasta Ujú, mucho más dinero en guerras imperialistas y en la carrera armamentista que en ayudar a su propia población. tal cual, sí. Eh, pero por otro lado, desde el punto de vista del proceso de desarrollo del capitalismo, no olvidemos que el capitalismo sale de la Gran Depresión con la Segunda Guerra Mundial. Cuando se habla del boom del capitalismo y del estado de bienestar y demás, eh, eso presupone, como todo boom, una gran contracción. Es decir, que y en esa gran contracción, en esa putrefacción del capitalismo, surgen los distintos movimientos fascistas y el capitalismo termina reseteándose y relanzando su tasa de ganancia con millones de muertos y a Ujú, costa de una guerra imperialista feroz. Entonces, a partir del 73, ese boom
es sucedido por otro proceso de estancamiento. Esto que Marx habla en el Capital, el tomo 3, ¿no? La ley tendencial, esta tendencia hacia el decrecimiento de la tasa de ganancia, ¿no? Del nivel de acumulación del capital a nivel mundial. Ujú, Esto provoca las depresiones, esto provoca las recesiones, y no es casual que en ese contexto empieza a tener notoriedad el discurso que aparece con, por ejemplo, con Hayek en Camino de Servidumbre, que en 1930 era ignorado. ujú, Era considerado un tipo, era efectivamente un tipo marginal, un tipo sí, que sí, decía disparates, y ahora ese discurso empieza a tener relevancia frente al agotamiento del modelo keynesiano. Y bueno, luego de esto tenemos el resurgimiento de los movimientos neoconservadores, Thatcher, Reagan, y en América Latina el Plan Cóndor, tal cual. el sometimiento por la fuerza de, Pinochet, exactamente, Fujimori, y Videla. exactamente, y contrarrestando lo que se estaba gestando en América Latina, que era justamente una especie de vía tercermundista, Ujú, ¿no? Desde el punto de vista de los países no alineados y demás, como una alternativa al capitalismo también, por así decirlo, con todos los matices del caso. Lo que vemos hoy en día también responde a esa lógica. sí, sí, O sea, recién estamos saliendo de la crisis del 2008. Y no es casual que después de tanta recesión, tanta crisis, tanto capitalismo, eh, salvaje, orador. sí, eh, que desde mi óptica no hay tal cosa como un capitalismo bueno, pero bueno, eso es algo que se puede discutir. Pero sí, hubo tiempos de, de bonanza, pero bueno, el estado de bienestar tenía una razón, y era darle un poquito de poder a la clase trabajadora, porque de lo contrario, es como le decía Perón a los empresarios de la Bolsa de Comercio: yo les pido a ustedes que me den un dedo para que no pierdan el brazo. Cuando se cae el bloque soviético, ese estado de bienestar muere. Y los capitalistas dicen, bueno, señores, se acabó la joda, como dice acá, cada vez que gana la derecha. ¿Qué es eso de vacaciones, aguinaldo? No, las Hay que pelotas. trabajar. Exactamente, acá hay que laburar, Agarré como la dice. pala. Exactamente, hay que agarrar la pala. Eh, y bueno, en medio de la putrefacción capitalista no solo surgen los fascistas, como decía Lenin, sino que también abundan estas ideologías de, bueno, sé tu propio jefe, el problema no está en el sistema, Ujú, el problema sos vos. Se individualizan las responsabilidades, ujú. eh, y bueno, se salva al sistema, al menos estamos hablando desde el punto de vista del plano ideológico, ¿no? Se responsabilizan Se individualizan, claro. se individualizan las responsabilidades o las culpas, eh, pero no así los resultados, ¿no? O sea, Claro, el culpable de lo que te pasa, pero de las ganancias son mías, ¿no? Eh, ¿Qué es lo exacto. qué es lo que termina sucediendo? Bueno, ahora con todo este movimiento que nosotros tenemos de resurgimiento de una derecha completamente distinta, ¿no? Cómo aparece esto lo va a trabajar bastante Foucault, por ejemplo, en el nacimiento de la biopolítica, cuando va a abordar la cuestión de este nuevo sujeto, el sujeto biopolitizado, digamos, que va a surgir con el neoliberalismo, que es como decís vos, el ser tu propio jefe, el sujeto que se explota a sí mismo, como dice Han, es el típico sujeto neoliberal. ¿Mm? Y que va a responder un poco a todos estos lineamientos. Por eso a mí me parece interesante todo lo que viene trabajando en su momento el segundo Foucault, especialmente el Foucault de la biopolítica, bueno, después lo siguieron Espósito, Agamben, etcétera, etcétera. Pero el desarrollo que hace el Foucault de los 70 a mí me parece magistral. El Foucault
que comienza a analizar en el panóptico, por ejemplo, en ese texto maravilloso de 1975 que es Vigilar y Castigar, y te muestra, el panóptico no está en la cárcel, ¿eh? O sea, el panóptico está en todos lados y está hecho para generar y producir sujetos. Lo que produce son sujetos. ¿Y qué hace el neoliberalismo? El neoliberalismo o el liberalismo, dice Foucault, lo que va a producir ahora no, o sea, el liberalismo no es una corriente ideológica, una corriente de pensamiento, una corriente política que va a respetar las libertades, dice Michel Foucault. Dice, es una corriente política que va a producir la libertad. Y ese producir se realiza de cierta manera con determinados sujetos que necesitan también ser producidos, es decir, producen un tipo particular de libertad que obviamente es beneficiosa para el mercado, para ellos, y que hoy lo venimos viendo, es decir, el sujeto neoliberal hoy por hoy es un sujeto que no solamente está pedaleando, porque básicamente es lo que quiere es eso el sistema, quiere que vos te ganes realmente el pan con el sudor de tu frente. Y ellos, por otro lado, tratan de ganarse el pan con el sudor de la frente de otro, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con la uberización de las profesiones. ¿No? Y además aparecen todas estas corrientes, como el pensamiento positivo de Seligman, ¿sí? Que intentan hacer científico algo que no lo es, pero tratan de darle soporte científico. ¿Por qué? Porque necesitan un sujeto, además de producido y eh, autoexplotado, que esté contento, porque el sujeto contento produce más. Y por otro lado es un sujeto que no se queja, es un sujeto que no genera una movilización, porque si yo estoy concentrado y pienso solamente de forma positiva en tratar de producir y generar, entonces no tengo tiempo de movilizarme junto con mis compañeros. Es más, si él se moviliza, yo lo mando en cana porque me perjudica mi trabajo, porque si yo estoy en una línea de montaje y él no está, entonces yo no puedo trabajar y no puedo producir, entonces ahora yo lo mando en cana a él justamente por pensar diferente, ser un comunista o ser eh, un socialista. eh, y ahí empieza a dividir el neoliberalismo mediante este conjunto de libertades a través de un narcisismo y un individualismo a ultranza, a generar celdas divididas y dispersas de seres humanos que van alimentando el sistema. Y estos mismos que intentan decir que salen de la Matrix, porque este es otro discurso que va a aparecer en el pensamiento positivo, en el pensamiento New Age, salir de la Matrix mediante todo esto, no se dan cuenta que al ubicarte en celdas individualizadas de trabajo, te están metiendo en la cajita de la cual intenta salir Neo, ¿sí? De la cual se va a alimentar el sistema, donde no tenés contacto con el otro, pero te imaginás que lo tenés. Claro, hay una cuestión ahí, ¿no? Con el problema de la atomización, Mm, que responde a un montón de factores, es un tema complejo. Eh, pero bueno, podría pensarse que el proceso de socialización dentro del modo de producción capitalista eh, provoca esa atomización, o al menos eh, esa apariencia inmediata de atomización, porque lo que está detrás de eso también son lazos sociales. ujú. Eh, o sea, el individuo es una determinada forma o aspecto de la sociedad, ¿no? Estos discursos hacen hincapié en lo discursivo, en ganar la conciencia, por así decirlo, de estos individuos en medio de un proceso que ya de por sí es alienante. ¿Cuál es la relación o el problema que hay entre la cuestión de la subjetividad y la cuestión de la clase social y la conciencia de clase, ¿no? Bueno, eh, creo que una de las cosas que ha hecho el neoliberalismo ha sido tratar de
correr la línea divisoria de clases, porque lo que necesita es uniformar la subjetividad. Entonces, desde ese lugar, al tratar de correr la línea de clase, uno no empieza a ubicarse en la clase que le corresponde. Entonces tenés, por ejemplo, gente que vive al día, pero que tiene un autito, alquila, que se cree clase media, ¿sí? Y tenés gente que al correrse esto, lo que termina ocurriendo es que al sentirse clase media, cree que el problema son los de clase baja, que esto es un discurso bastante conocido, entonces empieza a ver que el problema es el otro. Yo creo que uno de los factores es que tiene que ver con esto, con el corrimiento de esos límites o el desdibujamiento, por decirlo de alguna forma, de la diferencia de clases, esto que ya Marx va a traer, o sea, entre clase alta y clase baja, entre proletarios y burgueses, entre opresores y oprimidos. Es decir, ellos intentan correrlo. ¿Y cómo lo corren? Si vos sos oprimido, podés ser, básicamente no existe esto de opresores y oprimidos. O sea, vos te estás dejando oprimir. Si vos te sentís oprimido es porque vos lo sentís, lo dejan en una sensación. A vos nadie te está explotando, vos estás eligiendo. ¿Sí? A vos nadie te explota. ¿Tenés un mejor trabajo? No, no consigo. Entonces este es el único trabajo que podés conseguir, entonces quédate con este. Así que ¿para qué te vas a quejar si esto es lo único que tenés? Si me decís que tenés opciones, andate. ¿Mm? Ese es el razonamiento de esta gente, ¿no? ¿Por qué? Porque corren la línea divisoria, la desdibujan. Y ahí es cuando Marx, y está bueno que lo hayas traído, ¿no? El problema no radica en el hecho de uno ser de una clase o de otra, sino en la conciencia que se tiene de esa clase. El neoliberalismo, ¿qué hace? Toma la conciencia y la redirige hacia sí mismo. Entonces vos tenés que ser autoconsciente. No tenés que tener conciencia de clase, saberte ubicar en el lugar que te corresponde, en el lugar donde estás, en la escala social, sino tenés que conectar con vos mismo, porque y esto es algo muy simple, es un ejercicio muy básico, no podemos direccionar la vista a dos puntos al mismo tiempo. De la misma forma que la conciencia no puede estar direccionada a dos temas de forma alterna, de forma simultánea, en dos temas diversos. O sea, o estoy conversando con vos, pero puedo frenar la conversación con vos y hablar con mi esposa. Pero yo no puedo hablar con vos y con mi esposa al mismo tiempo, en el mismo momento y con las mismas palabras, a menos que estemos hablando del mismo tema. ¿Sí? Pero no por temas diferentes. ¿Por qué? Porque la conciencia es o la dirección hacia mí o la dirección hacia el otro. ¿Y qué hace el neoliberalismo? Bueno, para que vos no tomes conciencia de clase, hace que solamente tengas conciencia de vos mismo, de tus necesidades, de lo que vos necesitás, de que tengas pensamientos positivos. Si te mantiene entretenido en pensamientos positivos, entonces vos no vas a sufrir la alienación. Porque justamente la alienación, ¿dónde ocurre? En donde yo tengo mi cuerpo acá, pero mi cabeza está en otro lado. Es una de las formas de alienación según Marx. ¿Sí? En los escritos del 44 dice, el tipo está en el trabajo, pero su cabeza está en su casa, y cuando está en su casa no está en su trabajo. Es decir, esta cosa de no estar en el lugar donde está, sino estar en estado de presencia en el lugar, ¿qué hace el neoliberalismo? Para que vos no lo sientas, dice, mientras vos estás haciendo este trabajo que no te gusta, bueno, entonces tené pensamientos positivos. ¿Sí? Pensá en lo bueno y lo agradecido que tenés que estar de tener trabajo. Hay mucha gente sin trabajo. Entonces, por ejemplo, Rhonda Byrne, después de hablar del secreto de la ley de atracción, te va a traer otro libro que se llama Gratitud. Entonces, son una serie de ejercicios de gratitud donde vos tenés que escribir todos los días por las cosas que estás agradecido. Entonces, estoy agradecido por tener un trabajo. Estoy agradecido porque tengo un jefe, estoy agradecido porque cobro un sueldo. No te dices si cobras un sueldo de mierda, si tu jefe es un hijo de puta, o ¿por qué? Porque decir eso es quejarte y la queja es pensamiento negativo. Entonces vos tenés que estar conectado con el pensamiento positivo. Entonces, está pensado para
y voy a utilizar un término que no existe, desentrenar, ¿sí? O sea, en vez de entrenar la conciencia de clase a través del pensamiento crítico y entrenar el músculo del pensamiento crítico, deja flácido este proceso de agradecimiento y concentrarme en las bondades que la vida me da, genera flacidez del pensamiento crítico. Y se condena el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico justamente lo que hace es que vos te puedas quejar, vos Y puedas ver lo que está mal. ahí aparecen los liberales que dicen que los, entre comillas, zurdos son unos resentidos Ex- sociales, el sistema es perfecto, la explotación no existe, y ellos tienen envidia porque Elon Musk tiene mucha plata y nosotros no. claro, mira, fue muy Cuando en gracioso. realidad, según Marx, son todos personificaciones del capital. Sí, sí, O sea, Elon Musk no es Elon Musk. es una personificación del capital, Rockefeller, ¿para qué quiere tanta plata Rockefeller? Hay algo detrás. Como decía Marx, ellos no saben lo que hacen, pero lo hacen. ¿Para tal qué quiere cual, más plata Rockefeller, Jeff Bezos? tal cual, tal cual. Bueno, son como dice Marx, personificaciones del capital, son máscaras, quizás un lenguaje más nietzscheano, son máscaras del capital también, ¿no? Formas en las cuales aparecen y que son representativas y la gente los termina siguiendo. Bueno, ahora el otro día saqué un posteo sobre el tecnofeudalismo, ¿no? Cómo estamos volviendo de alguna forma a esta modalidad precapitalista, si se quiere, pero el capitalismo es como una especie de, el tecnofeudalismo es una etapa avanzadísima del capitalismo que de alguna forma nos está volviendo a esta cuestión de vasallaje, ¿no? Donde si queremos explotar las tierras virtuales de la red, entonces tenemos que estar dispuestos a pagar el precio feudal que ellos nos imponen. Sí, salvando las distancias del caso, ¿no? Porque el Sí. poder en el feudalismo era muy personalista. Mm, sí, tal cual. Hoy las formas de dominación son más impersonales. Sí, 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 tal cual. Y yo veo esto, eh, si bien tengo otra, entiendo el planteo de Varoufakis, Sí, eh, también puede leerse, él dice que bueno, que el tecnofeudalismo killed capitalism, mató al capitalismo, claro, no, bueno, pero bueno, se entiende la metáfora. Si vos sí, lo sí, tomás sí, sí. literal, y no, no mató al capitalismo porque es No, otra no, de sus formas. Y si decimos que mató el capitalismo, entonces entendemos que Varoufakis entiende por capitalismo el capitalismo del estado de bienestar. Entonces claro. fue otra fase de desarrollo del capitalismo. Bueno, yo creo que No es el sistema como tal. Y yo después, creo que por ahí hay que entenderlo como un post, ¿no? Como esta partícula, ¿no? Que mm, van a aparecer el, como un post-capitalismo, ¿no? y para mí es Donde, capitalismo a secas. ok, ok, ok. Si vos te fijas, una de las tendencias del capitalismo es la concentración en cada vez menos manos Mm, de la riqueza, sí, ¿no? sí. Marx en el Capital dice los capitalistas se expropian unos a otros. Ujú, Eso sigue la lógica de la competencia capitalista, donde si vos no ujú, sos competitivo, te fundís, tal cual. te hundís. Y ahí surgen los monopolios y los oligopolios. Eh, una vez estaba en una clase de Atilio Borón y él mostraba una tabla con datos estadísticos y mostraba que el Producto Interno Bruto de Argentina es equivalente, por ejemplo, a la ganancia en un año de Walmart. Wow. Hay algo ahí. Mm, Entonces, lo que estamos viviendo, esto de que, bueno, pareciera que somos todos inquilinos, nadie tiene propiedad, nadie tiene vivienda, son todos inquilinos, todos pagan alquiler, alquilamos Netflix, alquilamos casa, alquilamos, no sé, internet, eh, cada vez son menos personas las que tienen casa propia, auto, bicicleta, entonces pareciera que ese capitalismo en su momento, ¿no? Donde podías tener tu casa,
El sueño americano. Ujú. Mi abuelo italiano vino acá a hacerse la América, decía. Y se Porque hizo su... obviamente Italia estaba recontra destruida por la Segunda Guerra Mundial, por el fascismo, y bueno, acá estaban eh, Emergía el en peronismo. otra, como decimos acá. Pero bueno, es capitalismo puro y duro. Yo no lo llamaría feudalismo. La tendencia del sistema es esa, Sí, sí, a a que ver, engrosar cada vez más las filas del ejército de reserva, como decía Marx. tal cual, tal cual. A ver, Varoufakis lo plantea como tecnofeudalismo porque trata Se a entiende ver, igual. no apunta obviamente a que el capitalismo ha muerto, o sea, yo creo que hay una metáfora de fondo nada más. Claro, O trata de hacernos comprender cómo está funcionando el capitalismo hoy, que tiende a ser como una especie de feudalismo de alguna forma, pero no deja de ser capitalismo. Por eso yo, también jugando con un poco con las palabras, pensaba en algo post, porque lo post lleva las consecuencias de lo anterior, pero sigue siendo parte de lo mismo. La posmodernidad no deja de ser modernidad, obviamente, va a mantener ciertos aspectos de la modernidad, pero ahora de forma diversa. Ya esos relatos se van a ver fragmentados, pero sigue habiendo relatos, micro claro. relatos, los hay. Creo que ese post lo que hace es eso, ¿no? Como darle esta sensación de que continúa, hay una continuidad que no ha dejado de existir o que se ha agravado, ¿no? O un hiper, si querés, también. Creo que hay un hipercapitalismo, si querés, también utilizando otro término más de los posmodernos, ¿no? Eh, de Baudrillard, por ejemplo, cuando habla de hiperrealidad, bueno, podríamos hablar de un hipercapitalismo donde hay un estado exacerbado. ¿Mm? Bueno, Y vos son, hablas de, por ejemplo, hiperconsumo sí, en el libro, sí. que obviamente está vinculado con todo esto que estamos mencionando. ¿Qué pasa con el tema del vacío? Que es otro de los puntos que tocas en la obra. Bueno, el tema del vacío tiene que ver con el hecho de que, con el cuarto punto, la cuarta hipótesis, que el sujeto del capital, del capitalismo, que está siendo producido, narcisista y demás, eh, al consumir se consume. Al intentar llenarse se vacía. ¿Sí? Ese es el juego que hago, ¿no? Eh, es un proceso que, como todo lo que ocurre con el capital, es contradictorio. Son las contradicciones del capitalismo, ¿no? Eh, en este intento de llenar su existencia mediante, por ejemplo, la felicidad se manifiesta en la felicidad de consumo. En el individuo que, por ejemplo, si vos ves los discursos felicitarios o de pensamiento positivo, es comprarte lo que vos querés, lo que vos soñaste siempre. ¿Mm? Y en ese comprarte lo que vos querés, lo que vos soñaste siempre, es la disponibilidad de disponer de tu dinero como vos quieras sin tener que estar haciendo cuentas. Entonces, yo tengo mucho dinero, entonces yo puedo comprarme lo que quiero, me sobra, y si quiero ayudar a los otros, también lo ayudo. Encima me derramo en los otros, ¿no? Porque si mi mamá necesita que yo le dé dinero, yo le voy y le doy dinero. Si tu mamá necesita dinero y vos tenés un montón, ¿no? Tu mamá no tendría por qué necesitar dinero, yo pienso, ¿no? Pero son los razonamientos que hacen estos personajes. Y de hecho, cuando uno los escucha, pues, a ver, voy a ser muy honesto y te digo, yo me los pongo a escuchar a todos los personajes cuando aparecen, ¿eh? Después algunos hago un video o hago dos, pero lo cierto es que me los pongo a escuchar porque necesito escuchar lo que dicen. O sea, a veces es irrisorio y otras veces trato de seguir las lógicas de su argumentación para ver dónde están las justificaciones de su accionar. Es decir, bajo qué sustento dicen lo que dicen. Y vos te vas a encontrar, por ejemplo, con el Colorado Matías Cardoso, que le dediqué un video hace poco, que es un flaco que tiene 19 años, y dice, no, yo con 19 años tengo un BMW y manejo y tengo un Rolex, y yo no sé lo que es viajar en turista, yo siempre viajé en business, siempre viajé en business. Entonces,
Digo, la necesidad de mostrar, que nadie puede corroborar si es así o no, yo no me interesa corroborarlo, pero digo, su discurso dice, yo no tengo un Rolex, porque en realidad el Rolex no es para mirar la hora, claro, si no es para mirar la hora, es simplemente un elemento de consumo. Y vos lo que intentás mostrarte es como un elemento de consumo. Porque cuando vos decís, no, porque yo a mi novia le regalé un pasaje a las Bahamas o le compré esto que tanto ella quería y yo me he visto de esta forma y en mi vestido hay no sé cuántos dólares, porque en mi outfit, porque encima no dice estoy vestido con tanta plata, sino que te hablan de outfit, en mi outfit hay, no sé, 20.000 dólares entre mis zapatillas, mi remera y mi gorra, lo que están mostrándose es como una marca personal. De hecho, ahí aparece la cuestión del hiperconsumo. O sea, ya no es un consumidor de objetos, sino ahora es un consumidor de personas. Eh, de hecho, esta noción que me parece sumamente deleznable, que apareció en los últimos, por lo menos que yo tengo conciencia, los últimos 20, 25, 30 años, que es la noción de marca personal, es esto, ¿no? Convertirte a vos mismo en un producto para el consumo de otro, donde ya mi nombre no es lo que me identifica, sino que ahora mi nombre lo intento asociar a algo que yo hago para que el otro pueda comprarlo y consumirlo. Y eso refleja un profundo vacío. Bueno, ahí va la cuestión del hiperconsumo, ¿no? Ya no es un consumo de cosas, sino que yo me necesito convertir en una cosa para que sea consumible. Claro, es el fetichismo de la mercancía, pero llevado a Exactamente, niveles estratosféricos. estratosféricos, tal cual. Y aparte, Uno se fetichiza, ¿no? Uno fetichiza su propio nombre. exacto. Y aparte, parecen planteamientos nuevos, algunos, pero son viejos. Ujú. Basta recordar la novela de Mandeville, La fábula de las abejas, que el subtítulo es Vicios privados, beneficios públicos. Públicos, tal cual. Ahí tenés una de las primeras Expresiones. expresiones, claro, de lo que hoy se conoce como, llevado a otros campos, la teoría del derrame. Sáquenle los impuestos a los ricos para que ellos puedan Hacer lo que quiera. tener una mayor tasa de ganancia y así, evadiendo plata, evadiendo impuestos, enganchándose de la luz en su country privado, van a derramar riqueza y felicidad porque, claro, dan trabajo. Claro. Y acá aparece el discurso del benefactor El social, filántropo. cuando en realidad no dan nada, solo se benefician de un sistema donde los productores están separados de su medio de producción y no les queda otra que venderse en el mercado o morirse de hambre. Creo que también hay una cuestión de esto del discurso, ¿no? Vos lo dijiste bien recién, la cuestión de dar trabajo, como si fuera, o sea, el Claro. dar implica un hecho desinteresado, ¿no? Casi como Eh, si fuesen, no sé, filántropos. claro, te doy laburo como si fuese que te estoy haciendo un favor. Es que aparte no, incluso es peor, porque para ellos es, yo te estoy dando de comer. Claro. ¿Qué me haces? Vos no te estás ganando el pan, yo te ¿Qué, doy de comer. qué Claro, me peor. pedís? ¿Aumento de salario? ¿Qué me haces paro? Ah, encima querés vacaciones. Yo te estoy matando el hambre. Ese es el discurso. Bueno, el otro En día, su lado más perverso, en su lado más bonito es, no, pero eh, Don Carlos, bueno. claro, don Carlos me banca. Me dio trabajo cuando nadie me daba. Está bien, tuve que trabajar, yo la laburé, 12 horas, Pero pero don bueno, Carlos es bueno. mirá, yo me acuerdo los viejos de antes. Eh, Nosotros ya estamos ahí, ¿eh? Ojo, yo hablo de los viejos, pero en cualquier momento. Pero bueno, Yo más cerca que vos, ¿eh? yo tenía un patrón que se quejaba porque, por ejemplo, no sé, en el puesto de diario, yo en vez de estar barriendo, o mínimo actuar, hacer que trabajaba cuando no tenía nada que Claro, hacer, servir al ojo. ni eso. Y siempre decía, yo a tu edad tenía todo laburo.
Y es como, nunca se cuestionó que el hecho de estar trabajando, no sé, 17 horas como burro en la noria para ganar una miseria, mientras su patrón cambia el auto todos los años. Eh, Nunca se lo cuestionó. Es como, bueno, estaba naturalizado eso. Y la visión siempre, ¿no? Del vago como el improductivo. Claro, Ahí entra la cuestión también que vos señalas muy bien en el libro, ¿no? De la ética protestante. sí, La conversión del vago no en un desgraciado, como eran las comunidades campesinas, por ejemplo, sino en bajo, un pecador. por así decirlo, no sé, la vagancia como capital. Ujú. ¿Por qué Pero sos vago? aparte, Y porque no estás siendo productivo y tenés que hacer algo. ¿Y qué es hacer algo productivo? Y hacer algo que se valorice dentro del proceso de producción capitalista. En criollo, algo que te dé salida laboral o tal que cual, genere ganancia. tal cual. ¿Para qué Bueno, vas a estudiar filosofía? ¿Para qué ¿de qué vas vas a qué vivir? querés escuela de arte? ¿De qué vas a vivir? Bueno, esto que vos decís, ¿no? Que todo esto nos remite a la ética protestante, la cuestión del vago, también tiene que ver con el hecho de que el vago era despreciado porque Dios lo había abandonado a sus vicios, ¿no? Porque no estaba predestinado para la salvación. ¿Mm? No, eso es terrible. O sea, Aparte, ¿dónde queda? Pues todo eso después se va a traducir a lo que hoy en día es la teología de la abundancia. claro, Donde hacen, no sé, hacen la vista gorda de los pasajes, no sé, de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, donde se habla de una especie de comunismo cristiano o de ujú, comunidad cristiana. sí, sí, tal cual. Que repartían sus bienes, que venían los diferentes discípulos y daban a los apóstoles para que ellos después distribuyan entre los pobres, o la misma caja de la cual afanaba Judas Iscariote, que era destinada a los pobres también, ¿no? Claro, todos pasajes que dieron pie, por ejemplo, en los que son los procesos de cercamiento de tierras, cuando empieza a privatizarse las tierras y desarrollarse el capitalismo en Inglaterra. eh, Había pastores como Winstanley, hay Ujú. un pastor británico, que escribió una serie de textos importantes donde pregonaba eso, en contra de la expropiación, la defensa de la propiedad de los campesinos, que era comunal. Y bueno, toda esta teología de la abundancia es una especie de, no sé, es un capitalismo, pero, perdón, es un cristianismo, pero completamente mercantilizado. O Bueno, sea, Dios quiere que vos seas rico. sí, 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 sí. Bueno, la Iglesia Universal, por ejemplo, teología de la abundancia, teología de la prosperidad, donde si venís a la iglesia y te tomaste este vaso de agua que yo acabo de bendecir y me das tanta cantidad de... Porque eh, Dios quiere que haya alguien aquí que tiene $100 y Dios me ha dicho, es teología de la abundancia y más allá del chiste, de lo que podamos decir, que no, que es lamentable, ciertamente lamentable, porque de una u otra forma se engaña a muchísima gente mientras se van enriqueciendo con la esperanza, ¿no? Con la esperanza, con la fe, con la inocencia en algunos casos, ¿no? Claro, personas en situación de vulnerabilidad, Tal cual, de, tal cual. bueno, estoy sin laburo, o tengo poco laburo, o gano poco, no sé, un montón de situaciones, y bueno, ahí caen. De hecho, ahora Tal hay una cual. proliferación acá, al menos Sí. en Argentina, de estafas piramidales. Bueno, sí. eh, ¿Qué más Ponzi? y siempre la confusión acá, hay un trastocamiento. Vos cuando me hablabas del pibe este que decía, tengo un Rolex, y más me acordaba de Erich Fromm, Eric Fromm, sí. ¿no? En Tener y Ser. Ujú. Este trastocamiento entre yo soy, qué soy, lo que tengo. ¿Y qué es lo que tengo? Una mercancía. Y soy eso. Y la confusión entre, o traspapelamiento, como se quiera llamar, Sí. entre felicidad,
y riqueza, o sea, prosperidad, etcétera. tal cual. Ahí entra también este tema de, bueno, ¿por qué soy feliz? Porque soy rico. Eh, Algo que también es incluso hasta anticristiano, si se quiere. Y Y sí, eh, vos decís en tu libro, no sé, en la página 104, la imposición seductora de la felicidad como valor supremo esconde la ideología de cierta clase. Eh, 104. ¿Eh? Ah, acá está, sí, sí, Entonces, estamos hablando de la clase capitalista, ¿no? Claro, tal ahí cual. vuelve Sí, otra sí, sí. vez el tema de, de la clase. Ya como para ir eh, cerrando, este texto es del año 2022, si mal no recuerdo. 2022, principios del 2022, febrero, si mal no recuerdo. Con todo el avance de las nuevas derechas, que tienen incluso estos discursos y demás, ¿cómo ves hoy en día esta cuestión? Mira, yo creo que una de las cosas que ha sucedido es que se ha agravado bastante. De hecho, esta es la primera edición, tenía ganas de volver a reeditarlo. Y yo creo que merece por lo menos uno o dos capítulos más para recoger todas las modificaciones o todo lo que ha ocurrido en la Argentina en el último año, con el avance de estas nuevas derechas, con personajes que comenzaron en algún punto con Donald Trump, pero que se han empezado a popularizar. Después, bueno, ha aparecido Bukele en su momento. Otro tipo de derecha, si uno quiere, ¿no? Pero no deja de serlo. Y obviamente con el punto más álgido, con Milei, con lo que ha sucedido en el Parlamento Europeo, con el surgimiento de un neonazismo, una nueva derecha fascista. Es decir, creo que hay bueno, el fascismo se ha valido muchísimo de todo un conjunto de ideologías supremacistas, ¿sí? Que están pensadas desde este lugar, quizás con otros nombres, con otras formas de decir, con otros discursos, pero que van a abrevar un poco también en estas mismas corrientes, en corrientes de tinte espiritualoide, corrientes de tinte, como pasa por ejemplo con Milei, que tiene toda una cuestión con la cuestión judía, sionista, mesiánica, ¿sí? Y yo creo que no es un dato menor, o sea, más allá de que nos pueda parecer gracioso que la hermana sea tarotista, y si bien hay personas que tienen muy buenas intenciones con lo que hacen con el tarot como método psicológico, como herramienta psicológica inclusive, creo que no es una herramienta para tomar decisiones en el ámbito político bajo ningún punto, pero también está evidenciando cómo se están tomando las decisiones de un país, ¿no? Cómo se están orientando las decisiones de un país basado en ciertas cuestiones místicas, ¿sí? Un desconocimiento completo, ¿no? De las necesidades del propio país, donde tenemos un presidente que intenta asemejarlo a un país que él admira, ¿sí? Porque lo que él busca es ser un rockstar, ¿no? Porque básicamente su interés es ese. Eh, Imagínate, tenemos un presidente que se vuelve loco que le regalen la espada del augurio, ¿no? Sí, sí, o que se emociona cuando lo ve a Sylvester Stallone. Stallone, es, bueno, triste. ¿Qué va a ser? Bueno, amigo, nada, gracias por estar hoy. Por favor, por favor. Ha eh, sido un placer. Hacía tiempo que no charlábamos, es así que cierto. sí, un gusto. Y bueno, nada, no te robo más tiempo. No, por favor, ha sido un Por, placer y bueno, muchas gracias. bueno, vuelvo a recomendar la lectura. Felicidad asintótica, Diego Lodestro es el autor. Bueno, lo tienen ahí en cámara. Muchas gracias. Bueno, aquellos que quieran los pondré en lista porque no tengo más copias por ahora.
esperando la reedición, que calculo que este año saldrá, perdón, 2025, así que ya tendrán noticias de la reedición del libro. ¿Hay edición digital por casualidad? Mira, tengo una edición en PDF que la tengo para uso propio y de alumnos, Mm, eh, pero no he hecho edición digital del libro. Quizás tiene que ver con mi paradigma todavía, quizás atrasado de que necesito tenerlo en las manos. claro. Pero bueno, sí, la próxima edición intentaré que tenga también una edición digital, Yo obviamente. por casualidad, no sé si lo tenías para descarga gratuita o lo que sea. Eh, No lo tengo, o sea, tengo en PDF, no en formato EPUB o cosas así, pero sí lo tengo en PDF. ah, Aquellos que bueno, quieran me pueden pedir y yo se los mando, no tengo ningún problema. listo. Bueno, después hacemos la subida y la pirateada cósmica. Dale, dale, olvídate. Te lo mando y lo subís. No tiene tapa ese, ¿eh? Y a ver, otra cosa. Esa versión tiene aspectos a corregir. Ajá. Así que nada, Bueno, pero bueno, salvando eso, es como cuando te venden un vestido con pequeñísimas fallas. claro. Sí, sí, Bueno, sí, porque amigo, la edición que me quedó, lamentablemente, es la edición que mandé a corregir. No tengo la edición de vuelta porque ya se imprimió y bueno, nada. claro, ya está. Quedó esta. Bueno, hecho. Bueno, sigan a Diego en Instagram, Filosofía a la Vida, así como suena, no es filosofía a la vida, sino filosofía la vida. Así, ¿no? Filosofía de la vida, todo junto. Todo juntito. Canal de YouTube por ahora. Mira, tengo uno, pero la verdad que no le doy mucha bola. Voy a ser muy franco, no, no le Ok, doy bola. no hay YouTube. No hay YouTube. Por ahora ¿Alguna no. otra red social en la que te muevas y que no No, sepamos? mira, TikTok, pero tampoco le doy mucha bola. Instagram. Vayan Listo. a Instagram, ahí me encuentran seguro. Bueno, bueno, ya saben, pueden suscribirse. Acá no les vamos a pedir la escritura de la casa, Garantía. ni $100, ni nada por el estilo. Así que, bueno, nos vemos la próxima. Dale, te mando un abrazo fuerte. Abrazo. Adiós, chao, chao.